Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado La cruz de Cristo y nuestra propia cruz. Jesús nos ordenó tomar nuestra propia cruz y seguirlo. Los que están dispuestos a seguir correctamente el camino de Cristo son, en realidad, los que saben llevar su propia cruz y siguen de todo corazón el camino de Cristo. Otra expresión para describir nuestra propia cruz sería sufrimiento. El sufrimiento es dado a todos desde el cielo, como si fuera nuestro destino. Especialmente para aquellos que buscan seguir la vida de Cristo, necesariamente tienen que llevar su propia cruz. Cuando nos encontramos con nuestra cruz, la elección que hagamos puede considerarse responsabilidad de cada persona. Cristo no evitó el momento más oscuro de su vida, sino que eligió el camino de la salvación de la humanidad. Sus seguidores huyeron, abandonándolo. Los discípulos huyeron para evitar ese momento. Incluso Pedro, que era conocido por su firme fe, negó a Cristo 3 veces. En nuestra vida, a cada uno de nosotros se nos presentan tiempos oscuros. En otras palabras, se puede expresar como nuestra cruz. ¿Cómo debemos tratar con nuestra propia cruz cuando nos es dada? Depende de la fe y la mentalidad de cada uno. Por eso Jesús también dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Cada uno tiene su propia cruz que llevar. Podríamos pensar, esa persona parece vivir una vida más fácil, sin dificultades, porque tiene estabilidad económica. Sin embargo, ese no es el caso. Todos y cada uno tienen sus respectivos tiempos oscuros. La diferencia es cómo los afrontamos, cómo los superamos y qué elecciones tomamos en esos tiempos. Dios nos recuerda el hecho de que se darán bendiciones y recompensas por ello, y cuando dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, la expresión alguno significa que no hay distinción entre hombres, mujeres, ancianos o niños, cuando se trata de seguir a Cristo. La carga de la cruz se da inevitablemente a cualquiera que desee seguir correctamente la vida de Cristo. Hoy, aprendamos una vez más en la Biblia cómo Cristo venció el sufrimiento y soportó los tiempos de oscuridad a través de sus elecciones, guiando a la humanidad por el camino de la salvación. No debemos terminar con la comprensión de que la fiesta de los panes sin levadura es solo una fiesta de sufrimiento. Está claro que Dios nos dio esta fiesta para brindarnos enseñanzas y comprensión profundas. Creo que nosotros, como hijos celestiales, debemos estar al lado de Dios, tomar decisiones basadas en la perspectiva de Dios y seguir su camino, independientemente de cualquier momento de oscuridad que pueda venir sobre nosotros. Miremos en la Biblia para ver cómo respondió el apóstol Pablo a los momentos oscuros de su vida y qué camino eligió. Abramos juntos el capítulo 20 de Hechos. Veamos el capítulo 20, versículo 22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. En ese momento, a Pablo le esperaban prisiones y tribulaciones. Veamos el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
Por favor, observen de cerca cómo reaccionó el apóstol Pablo en los momentos más oscuros de su vida y qué camino eligió, incluso previendo su propia muerte. 인생의 그 어두운 순간에 어떻게 반응하고 또 어떤 길을 선택했는지. En Hechos capítulo 20 versículo 24, Pablo dijo que consideraba que su vida no valía nada para él cuando se trataba de testificar el Evangelio. En términos simples, no significa esto que se dedicó a predicar el Evangelio, incluso arriesgando su propia vida. Veamos el capítulo 21, versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. De este modo, cuando observamos de cerca la vida de Pablo, podemos comprender que cada uno de nosotros tiene su propia cruz que llevar. Pablo también estaba en una situación en la que tenía que llevar todas esas cruces. Al contemplar la vida de Cristo, Pablo, enormemente conmovido por él, fue a Jerusalén con la resolución de morir, esforzándose por testificar y predicar correctamente sobre Cristo. Siempre depende de cada uno de nosotros decidir cómo reaccionar y qué elegir en los momentos oscuros de nuestra vida. Nunca debemos olvidar que nuestras elecciones pueden guiarnos a la gloria eterna, o podemos ser arrastrados al abismo del infierno eterno si nuestras elecciones son incorrectas. Pablo eligió ponerse del lado de Dios y caminar por la senda de Dios. No le importaba la muerte, las dificultades o la persecución en absoluto. En Hechos capítulos 20 y 21 podemos ver la vida de Pablo, quien, desde el momento en que comenzó a predicar el Evangelio, estuvo dispuesto a morir por él. Veamos juntos 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. La vida de Pablo fue realmente una serie de dificultades. Estaba en peligro por su propia gente, en peligro por los falsos creyentes, en peligro por los ríos y en peligro por los ladrones. No es exagerado decir que la vida de Pablo, que predicaba el Evangelio, fue en sí misma una vida de llevar la cruz. Sin embargo, él dijo, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hoy, miramos la cruz de Cristo y pensamos en los sufrimientos de Cristo. Sin embargo, la cruz que debemos llevar es incomparable a la cruz de Cristo.
Si la magnitud de la cruz que Cristo llevó pudiera considerarse en una escala de 1000 o 10.000, se podría considerar que nuestra cruz ni siquiera llega al 1. Pablo, que miró la cruz de Cristo que le había precedido, siempre deseó seguir ese camino. Determinemos hoy seguir siempre el camino que han recorrido nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial, al igual que el apóstol Pablo. La elección es de ustedes, pero ¿qué elegirán? Todos, incluidos los que no están en la verdad, se enfrentan a dificultades y tiempos oscuros. Sin embargo, dependiendo de lo que elijamos durante esos tiempos oscuros, puede haber resultados que agraden a Dios y otros que no. Incluso durante la vida en el desierto, Dios permitió que los 12 espías exploraran por adelantado la tierra de Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. 10 de los que regresaron de la exploración trajeron noticias devastadoras para muchos. Ciertamente, no debemos invadir esa tierra. No es la tierra a la que deberíamos avanzar. Todos son como gigantes, y nosotros somos como langostas. No hay punto de comparación. Jericó, donde ellos habitan, es una fortaleza inexpugnable. Si consideramos la influencia que tuvieron sobre todos los israelitas, podemos ver que tomaron una decisión sumamente equivocada. Los espías, que se suponía que debían inculcar la fe en Dios entre los israelitas, provocaron el resultado contrario, imponiendo una carga al pueblo a través de su informe negativo. Todo el pueblo lloró toda la noche y se quejó de Dios, diciendo: ¿por qué nos sacaste de Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué no nos dejaste vivir en Egipto? En la historia de la conquista de Canaán, los 40 años de vida de los israelitas en el desierto nos enseñan realmente muchas lecciones. En lugar de llevar la cruz que se suponía que debían cargar, los 10 espías mostraron la perspectiva equivocada al llevar al pueblo a quejarse contra Dios. Por favor, piensen en la cruz que Cristo llevó y en la cruz que debemos llevar. Jesús dijo que, ante todo, si deseamos ser cristianos, debemos aprender a llevar nuestra propia cruz. Confirmemos esto mirando el capítulo 16 de Mateo. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. A menos que sigamos el camino que Cristo recorrió, nunca podremos entrar en el reino de los cielos. Puesto que solo pueden recorrer ese camino aquellos que llevan su cruz, cada uno de nosotros enfrentará inevitablemente un tiempo de oscuridad, un tiempo de decisión y ciertas circunstancias que nos obliguen a tomar una decisión. Pablo siguió el camino de Cristo, llegando a la conclusión de que su propia vida no valía nada y vivió la vida de Cristo. Tomó su propia cruz y lo siguió. Todos debemos convertirnos en los que lleven sus cruces y sigan plenamente la vida de Cristo. Hebreos, capítulo 11, versículo 24. Veamos el capítulo 11, versículo 24.
Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser. ¿Qué eligió ser? Maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés también llevó una vida que eligió la cruz. La Biblia nos muestra que él consideró la vida de la cruz, sufriendo junto al pueblo de Dios, como más alegre que el disfrutar de los placeres temporales y deleites de este mundo. Sigamos examinando las palabras de Hebreos, capítulo 11, versículo 35. Capítulo 11, versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todas estas personas eligieron el camino de la fe y llevaron su cruz con fe. Dios nos dio entendimiento, a través de Hebreos capítulo 11, de los que caminaron por la senda de la fe, escogiendo el camino correcto y rechazando el camino fácil. Por lo tanto, ¿qué es inevitable para aquellos que desean vivir una vida piadosa en Cristo? Está escrito que habrá dificultades para ellos. Vayamos al capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Veamos Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué les sucederá? Padecerán persecución. Para aquellos que eligen seguir la vida de la cruz de Cristo, inevitablemente habrá persecución y sin duda llegará un tiempo de sufrimiento, ya sea grande o pequeño. ¿Cómo debemos reaccionar ante los inevitables momentos de oscuridad en nuestras vidas? Puesto que depende de cada uno hacer una elección, debemos elegir sabiamente. Al ver a los 12 espías, ¿debemos elegir el mismo camino que los 10 espías? ¿O debemos elegir el camino de Josué y Caleb? En una situación como la de Pablo, ¿deberíamos abandonar lo que estamos haciendo y huir? ¿O deberíamos sumergirnos en una vida en la que declaramos, ciertamente haré lo que debo, incluso si eso significa arriesgar mi vida? Todas estas elecciones que se permiten a todos los hijos de Sión en el mundo, pueden verse como tomar nuestra propia cruz. Sin embargo, la cruz no solo nos trae dolor y sufrimiento. Un glorioso honor en el cielo le acompañará. Por eso, cuando Pablo previó su muerte, dijo, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me está reservada la corona de justicia. No es por eso que se convirtió en un apóstol destacado, que llevó su cruz fielmente y avanzó hacia el reino de los cielos siguiendo los pasos de Cristo. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste.
Se nos recuerda que permanezcamos en lo que hemos aprendido de Dios y en aquello de lo que nos hemos convencido, y que nos convirtamos en el pueblo celestial que sigue completamente el camino de la cruz de Cristo Jesús. En cuanto al asunto de llevar nuestra propia cruz, Jesús también nos hizo saber que los que sufren serán bendecidos. Pasemos al libro de Mateo capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Padecer persecución significa sufrir. Se puede traducir como llevar la cruz. Esto no es por causa de mal, sino por la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dios nos recuerda que, a los hijos celestiales que viven en este mundo, el camino de la cruz les espera inevitablemente en su búsqueda de la justicia y la piedad. Por eso dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. También podemos ver que Dios nunca da la espalda a los que sufren, sino que siempre los recuerda y los recompensa con bendiciones eternas del cielo. Veamos en Lucas, capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Esta no es simplemente una parábola sobre un hombre rico que tenía muchos bienes y Lázaro que solo tenía unos pocos. A través de esta parábola, se nos recuerda sobre una persona que vivió como quiso sin cargar con su cruz, mientras que la otra experimentó siempre escasez, incomodidad y dificultades, viviendo una vida similar a la de un mendigo. Cuando Dios apareció, interpretando el papel de Abraham, le preguntó al hombre rico, ¿no recibiste todos tus bienes durante tu vida? ¿Hiciste lo que quisiste, no? No tuvisteis sufrimiento, ¿verdad? Sin embargo, para Lázaro, todo, desde el simple hecho de encontrar comida, era una carga pesada y una fuente de sufrimientos. Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. A través de la parábola del rico y Lázaro, Dios nos dio una lección y nos revela el contraste entre los que saben llevar el peso de la cruz de Cristo y los que no, sino que solo persiguen la comodidad y la paz en la vida. Ya que Lázaro experimentaba sufrimientos, mientras que el rico disfrutaba de consuelo y paz en esta tierra, Dios dijo que sus situaciones serían opuestas en el reino espiritual. Por eso Mateo capítulo 5 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Puede que ahora no nos demos cuenta de si es una bendición o no, pero más adelante veremos por qué se le llamó bendición.
Teniendo en cuenta que Dios, quien ve el final desde el principio, vino a esta tierra vestido de la carne para darnos tan preciosas enseñanzas, cuando lleguen tiempos de oscuridad a nuestra vida o a nuestro camino de fe, no debemos simplemente rechazarlos. En cambio, debemos pensar, yo también debo llevar la cruz de Cristo y aprender a vivir como Él. Al igual que Pablo, Pedro y todos los antepasados de la fe, debemos convertirnos en los que siempre recuerden la carga de la cruz que llevaron nuestro Padre y nuestra Madre celestiales. ¿No nos recuerda Dios que el reino de los cielos pertenece a los que son perseguidos por causa de la justicia? Veamos Romanos, capítulo 8, versículo 35. En tiempos de sufrimiento, los que toman su cruz, imitando la carga de la cruz de Cristo, están destinados finalmente a poseer este tipo de fe. Leamos el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Todas estas cosas, vistas desde la perspectiva del mundo, parecen una cruz. Sin embargo, ¿podrían ser estos realmente obstáculos que nos separen del amor de Cristo? Dios nos da la respuesta en el siguiente versículo. Versículo 36. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué no será capaz de hacer? No. Nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Solo los que han tomado su cruz pueden expresarse de esta manera. Sin embargo, aquellos que no pueden llevar su cruz se marcharán ante la aparición de incluso una pequeña piedra de tropiezo, tal como está escrito en Juan capítulo 6 versículo 66. Mirando a los que se marchaban, Jesús habló a sus discípulos con preocupación. ¿Queréis acaso iros también vosotros?, preguntó. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Siempre que había un pequeño inconveniente o un problema menor, a la gente le resultaba difícil superar esos tiempos oscuros. Esas personas simplemente siguieron a Jesús como si siguieran a una celebridad y finalmente tomaron la tonta decisión de dejarlo de repente, apartándose. En la vida de Cristo, hubo muchos momentos oscuros asociados con la cruz. Hubo momentos de persecución y burla, momentos de dolor cuando fue crucificado, el momento en que su costado fue atravesado por una lanza y el momento en que fue azotado. Todos aquellos que tuvieron la fe de que nada podría separarlos jamás del amor de Cristo, fueron los que llevaron la cruz llamada sufrimiento. Recordando la devoción y los sacrificios de nuestro Padre y de nuestra Madre, que siempre nos guían cuando se nos presente un tiempo de tinieblas, debemos superarlo guiando a muchas almas a nuestro alrededor por el camino de la salvación y el arrepentimiento. Que la fiesta de los panes sin levadura sea verdaderamente un tiempo en el que todo nuestro corazón y mente estén unidos en este propósito. La cruz que llevan el Padre y la Madre es tan grande, pesada y significativa que no puede ser comparada con la nuestra, que es demasiado pequeña. No nos dejemos agobiar por nuestras pequeñas cruces ni nos apartemos del camino que han recorrido el Padre y la Madre.
Instándolos una vez más a recorrer el camino de la fe, que perdura hasta el final y conduce a la victoria, me gustaría concluir el sermón de hoy. Gracias. Dios los bendiga.